Estás Bueno, si te jodido. da dinero, pues seguramente te Súper quedas, bien, pero si no claro. le ves el dinero rápido, que también es lo que le pasa a Sí, mucha sí. gente con las empresas y con los negocios, que si no le ven el dinero rápido, ya no lo quieren, se Ya. aburren, lo abandonan y ahí quedó. Modas, que las modas empiezan, si tú agarras la ola tempranito, compadre, te Te va surfeas bien, la ola claro. hasta que se cae. Si la agarras tarde, te quedarás muy poco. Y si la agarras demasiado tarde, más bien te va a revolcar la ola. Sí, O sea, ya tú les has dado sí, muchas cosas sí, sí, gratis sí. que sirven. Entonces ellos valoran, dicen, bueno, si es lo que da gratis es bueno, lo que es pago debe ser mejor. Y yo digo, tengo que producir. O sea, yo te quisiera decir, no, sí, es que yo quería emprender y tal. No, ciertamente eso, hubo necesidad de que yo tenía que resolver cómo empezar a generar ingresos. Sí. De la necesidad nace una bendición. De los problemas siempre te ayuda a una motivación o a superarte. En este caso, este canal nació del- de la necesidad de mejorar, de que un momento estaba sin trabajo, todo me iba mal. Eh, Algunos no saben, pero yo soy médico, me quitaron por un papel burocrático, me dieron de baja como médico, no pude trabajar, tenía muchos pagos, endeudado, me tuvieron que prestar, etcétera. Y yo dije, de aquí tengo que hacer algo que me lleve a salir de esto. Por eso este canal se ha creado con, con motivo de superación y historias de éxito. Este canal más que todo va a ser de conversaciones con personas que, primeramente, amistades, ¿no? Que admiro mucho. En este caso, tengo aquí a mi hermano, amigo, César Augusto. Él es médico, especialista en radiología, radiodiagnóstico. Ahora con su especialidad de Su intervencionismo, especialidad, sí. subespecialidad de intervencionismo radiológico, se llama, Sí, el intervencionismo guiado por imagen. guiado por imagen, aparte empresario, emprendedor desde hace muchos años y bueno, las vidas nos ha tocado estar aquí hoy, bueno, en Benidorm, eh, celebrando mi cumpleaños prácticamente. Gracias por estar, hermano. Gracias a ti, Y compadre. bueno, también los venezolanos estamos en todos lados. Estamos lejos de casa, pero bueno, estamos en todos lados. Y es un orgullo para mí que él esté aquí. Aprovecho de decírselo que es como una persona que admiro mucho porque a pesar de ser un gran médico, los conocimientos empresariales y gerenciales que tiene y de emprendimiento. Bueno, César, preséntate ante todos los que te están viendo. Bueno, en intervencionismo, en estudios, por si acaso, no vaya a salir alguien que se está Sí. formando, nada, en formación. O sea, yo soy médico, pues, me he formado en Venezuela y ejerzo en Venezuela. Saqué la especialidad de radiología y diagnóstico por imagen y estoy actualmente como armando o haciendo la subespecialidad de radiología intervencionista. Tiene muchos nombres, depende del lugar. Aquí le Ok. llaman, por ejemplo, radiología vascular intervencionista. Ok. En otros sitios le llaman cirugía mínimamente invasiva. En otros le llaman sencillamente radiología intervencionista. Entonces, pues, dependerá la latitud, cómo le llamen. ¿Por qué digo haciendo? Porque, bueno, tal vez eso no sea de interés del mayor del mundo, pero bueno, eso es un programa de 2 años, pero no existe casi en muchos países, todavía no existe. Entonces, al no existir en muchos países, todavía la formación es como, o sea, se está como definiendo, ¿me explico? O sea, estás haciendo un fellow. Sí, estoy haciendo Oh, una estancia formativa, por ok, si llevamos ok. al español. Pero sí, básicamente eso. Pero bueno, realmente eso es como algo más reciente, ¿no? Mm. Pero la gente generalmente no me conoce por eso, sino por el tema de los negocios, de las cuestiones en Venezuela. Que bueno, ahí ya viene que si Uniformes Ávila, que si Bicho, que si la relojería, que si otros, Sí, que son ese tipo de cosas que bueno, tú que sabes que viene de Venezuela, que a uno le ha tocado hacer un poco sí. de todo. Ya vamos a hablar Por eso, por de, de, necesidad. de todo eso, pero la pregunta que uno se hace o siempre te hacen al principio de la carrera, ¿por qué escogiste medicina? Cacho. ¿No te acuerdas cuál fue No, así? sí, más o menos, sí me acuerdo. Siempre di como, y uno también se lo pregunta, ¿no? O sea, yo soy de primera generación de médicos, no es como que Ok. también de una familia que viene de formar varios Sí, linajes de sí. especialidades, no, nada que ver, sino que primera generación y fue como también decisión tarde, pero tú también le preguntas a varios, y a veces querían desde muy pequeños, Sí, etcétera. sí. Yo creo que yo me decidí ya terminando el Ah, bachillerato. sí. Fueron dos cosas, uno que quería algo retador,
aquí hoy por hoy me digo que bueno, eso no es un motivo válido suficiente, porque si quieres ser corredor, no sé, ser un maratonista, Sí, o sí, sea, haz sí, un triatlón, pues. sí, sí, sé deportista Sí, o de alto sea, rendimiento, qué sé yo. porque bueno, al final uno la medicina no la puede hacer porque sea exigente, sino por amor al prójimo. Sí, O sea, sí, yo hoy sí, por hoy sí. sí te digo que es eso. Pero bueno, también he tenido oportunidades de como de compartir o participar en la Cruz Roja. Mm, Y bueno, ese tema como que me hizo acercarme un sí, poco más a la salud. Y yo diría que bueno, entre eso que yo estaba buscando algo, que quería algo que porque sí, o sea, la medicina, si bien yo te digo, no hay que buscarla porque sea retadora, sí es retadora, ojo, o sí, sea, sí, sí, exige mucho. Hay que tener temple pues para sacar sí, la carrera. No es que es algo imposible, evidentemente cualquiera que se enfoque y se dedique lo puede hacer. sí. Pero esa dedicación, Pero bueno, es una dedicación que digo yo, porque o sea, mi experiencia de mi carrera, o sí, sea, no sé, que capaz me está viendo un ingeniero o un abogado y dirá, no, nosotros también tenemos que sí, dedicarnos, no lo dudo, pero bueno, sí. te hablo desde mi trinchera, pues, de lo que Sí, conozco. sí, sí, sí. Entonces, bueno, una experiencia con el tema del voluntariado, más algo como que yo decía, coño, quiero algo que me O sea, rete en y nació. bachillerato hiciste voluntariado en Cruz Roja Sí, y sí, tú sí. dijiste, bueno, esto me parece que me gusta, puedo ayudar a la gente, porque Eso, eso, todos, eso. creo que todos los médicos decimos, bueno, siempre he querido ayudar a las personas. Sí, al final hay que hacerlo por eso. Si no es por Sí, eso, si no- eso se cae, el se que lo haga cae. por dinero, está Bueno, si te jodido. da dinero, pues seguramente te Súper quedas, bien, pero si no claro. le ves el dinero rápido, que también es lo que le pasa a Sí, mucha sí. gente con las empresas y con los negocios, que si no le ven el dinero rápido, ya no lo quieren, se Yeah. aburren, lo abandonan y ahí quedó. ¿Dónde o cómo nació también el César Emprendedor? ¿Tuviste desde pequeño? Bueno, si supieras que sí, desde pequeño habían unos acercamientos discretos, pero claro, también vengo de mi madre que era comerciante, Ujú, viene de entonces tu madre. sí, eso entonces ya por ahí uno lo veía. Ella tenía su negocio, o sea, su tienda, entonces claro, ella también fabricaba, comercializaba, Mm, etcétera. Entonces, bueno, uno empieza a ver como en ¿Qué edad eso. tenías tú? No, bueno, yo desde muy pequeño ya mi mamá tenía eso. Yo Claro, desde que claro. tengo uso de Claro, conciencia, yo claro. creo que mi mamá lo abrió cuando yo tenía como un año o dos, tres Vale, años. vale. O sea, entre los 1 y los 3 años y Emprendedora. empezó. Sí, no, pues le tocó. Sí. Pero yo diría que fue ahí. ¿Y qué pasa? Yo tuve unos acercamientos discretos porque ella en algunas oportunidades me dejó como en sus anaqueles, como colocar cosas, como a colocar algún producto. Y me acuerdo que tuve una buena experiencia con relojes, de hecho, Mm, que yo me acuerdo, y eso también la Venezuela de, no sé, de oro, no sí, sé, sí. 2000, soy del 93, pero haz de cuenta Pero como, tenía como 13 años, sí, como en el 2006, 6 por ahí. que eso era todo mucho, todo andaba muy bien. 2005. Yo me acuerdo que yo puse unos relojes en una vitrina, compadre, y eso se vendió como pan Sí, caliente. O sea, te yo con dije. eso, yo traje unos pocos lotes, computadora nueva, teléfono nuevo, jugueticos buenos, y yo dije, ¿De oye, dónde los trajiste? esto me gusta. No, eso era de distribución, o sea, yo se lo compraba a un proveedor Ah, nacional. ok. ¿Qué pasa? Esos relojes, yo me acuerdo que yo voy a Valencia y yo los veo que están de moda y digo, coño, en mi pueblo no los venden. Mm, Entonces digo, bueno, voy a buscar los relojes. Y entonces busco, o sea, estaba pensando, pero yo decía, coño, si se los compro a las tiendas, que ya de por sí es caro, y después los llevo a mi pueblo, pero es muy caro, o sea, la claro, claro. gente, coño, es un pueblo. Y en eso, no sé, todavía ya el internet empezaba a andar en esa época y me pongo a buscar la marca de los relojes en internet y consigo el distribuidor nacional. Entonces decía, bueno, si tú quieres aplicar para distribuidor, y yo vi los requisitos y yo no entendía papa, pero sí le digo a mi mamá, mira, ellos para tú ser distribuidor piden esto, o sea, que tú tengas tienda física, registro comercial, bla, 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 bla. Y mi mamá dijo, bueno, Yo lo eso yo tengo. lo tengo. Ok. Y yo, ok. Y yo mando mi vaina. Pero de pequeño se te prende la chispa, bueno, puedo venderlo Bien, en mi ojo, pueblo, sí, ¿sabes? sí, sí, y ojo, y uno sin saber qué se está metiendo, claro que tampoco era que se me estaba metiendo la cosa del otro mundo, pero uno Claro. como que, bueno, mamá, tenemos esto, sí. Y claro, ella siempre me apoyó, tampoco le dio miedo, así fue como que, no, pues yo no voy a mandar el registro pues, lo voy a compartir con una empresa que no conozco, no. Mm, Se mandó todo y nos pusieron como punto de distribución, entonces salíamos en la página. mm, Y eso nos ayudó mucho porque luego nace la piratería de ese producto, etcétera, pero uno era un distribuidor autorizado y además mm, teníamos precios del distribuidor que era muchísimo más bajo que el precio que pagaba el consumidor final, porque si no era comprárselo ya a un distribuidor, a alguien que lo vendía, a un autorizado, y yo venderlo aún más caro. Entonces, no, y eso también en los negocios es importante. Tienes que tratar de buscar el núcleo de donde viene el producto, claro, para que claro. tengas el mejor costo posible para tú poder Para poder, ofrecerlo claro. a un precio que a la Y gente le tener un sirva. margen, Y claro que tengas claro, un margen, o claro. sea, para el consumidor tiene que ser accesible y para ti tiene que ser rentable. Mm, Esa fue una de las primeras experiencias. Luego, bueno, esa moda de esos relojes pasó, que ese es el otro tema de vender modas, que las mm. modas empiezan, si tú agarras la ola tempranito, compadre, te Te va surfeas bien, la ola claro. hasta que se cae. Si la agarras tarde, te quedarás muy poco. Y si la agarras demasiado tarde, más bien te va a revolcar la ola. Sí, sí. En este caso se agarró empezando. Y fue bueno, pero
como todo Oli, como toda moda, pasó. Y ya después de ahí no volvió a levantar más nunca eso. Y pues ya no se siguió vendiendo, pero la experiencia fue buena y fue como que, ok. Luego de eso tuve con otros productos, pero que no vale la mayor cosa mencionarlo, fueron como pruebas. Ok. Y por último, otro, pero que no era comercio, pero que era como más bien académico, porque entrar a la universidad me costó un poco, porque era por prueba de admisión y la prueba Sí, se las traía. sí. Entonces yo me di cuenta en esa época, cuando presenté la prueba, que sí había un tema de formación, porque cursos había, pero claro, si tú no te inscribías en un curso, no tenías como tener una Sí, orientación. sí, sí, sí. Y yo saqué un blog. Hice mi Ah, mira. blogcito y el blogcito yo no ganaba nada propiamente por el blog, pero empecé a hacer como un público de personas que no, esta es la página para prepararse para la prueba. Ah, mira, mira. Y luego hice una guía y Coño, esa qué ya sí la monstruo. comercialicé. Luego me la piratearon y me la empezaron a revender, pero bueno, Ah, a lo menos vendí alguna y con coño, eso qué hice bien, algo. qué bien, qué bien. Sí, esa experiencia fue buena. Y también empiezan a hacer como el tema de ir enfocando y buscando oportunidades de mercado, o sea, porque Ok. al final eso también atacaba eso, que sí estaban los cursos pagos, pero hacía falta como por lo menos una guía que tampoco la daba la Que no va a universidad, tener claro. que como que mira, estos son los Y tú temas. dijiste, bueno, esto lo puedo hacer. Sí, sí, bueno, primero fue por amor al arte y ojo, y está bien, porque eso me permitió crear una comunidad sólida, fuerte, Mm, que esa comunidad llega porque tú no estás vendiendo nada, solo estás mm, ofreciendo algo. Y bueno, y al final cuando tú creas esa comunidad, también luego cuando quieres comercializar algo, es un poco más sencillo porque esa comunidad ya confía en ti. O sea, ya tú les has dado sí, muchas cosas sí, sí, sí. gratis que sirven, entonces ellos valoran, dicen, bueno, si es lo que da gratis es bueno, lo que es pago debe ser mejor. O sea, ya ahí tenías, ya estabas quinto año de bachillerato y estabas No, estudiando para ya, medicina, para entrar. esa nace, o sea, yo termino el bachillerato, no quedo la primera vez que presento la prueba, presento una segunda vez, quedo, y hubo unos intervalos de unos meses para yo empezar la universidad, no sé, 6, 7 meses, no recuerdo. Y en ese intervalo de tiempo fue que trabajé en el blog. Y en ese blog seguí trabajando hasta que quitaron las pruebas de admisión. Ese blog estuvo como 2013, 2016. Tuvo una vida un poco corta porque en el 2016 quitaron la prueba de admisión de la universidad. Claro, claro, ya era Ya era por puro por el sistema promedio, nacional y ya no correcto. había prueba de admisión. Y pues bueno, al acabarse la prueba también se acabó mi blog. Y esa es la otra, que también hay que saber reinventarse porque Comenzaste la carrera en el 2013, 2013 la carrera de 2013. medicina. ¿Y dónde nace Uniformes Ávila? Mira, 2016 empezó la necesidad porque yo soy de un pueblo de Guárico, de Valle de la Pascua. Entonces yo me voy a estudiar a Valencia. Claro, ni en esa época yo fui nada, o sea, yo solo tenía que estudiar, gracias a Dios, afortunadamente. Porque, bueno, mi mamá cubría todos mis gastos, excelente, y yo me enfocaba, o sea, y eso es lo que también quería ella, que yo me enfocara en estudiar, y así fue. Por 2013, 14, 15, el 16, la cosa en el país aprieta, y aprieta bastante. De hecho, a mí me habían, en ese mismo año, en el 2016, me habían dado un carrito, un Sí, Sparcito. yo creo que el 2016 fue la Sí, ese peor. fue el año que fue terrible. No, mentira, el carro fue en el 2015 que se compró el carrito, un carrito usado, un Spark, que bueno, bien, para lo que yo necesitaba, estaba bueno. Pero ¿qué pasa? En 2016 la cosa se pone difícil, el carro empieza a fallar. Y yo me acuerdo algo clave que me dio mi madre, que fue que se le dañó el aire al carro. Y yo digo, coño, mamá, el aire se dañó y tal. Y ella me dice, hijo, carro sin aire rueda. Epa, y es verdad. Y yo dije, bueno, se acabaron ciertas comodidades. Claro, no. Coño, se le daña la caja de cambios al carro. Verga. Y mi mamá me dijo, amigo, ahorita el dinero es para pagar la residencia. Entonces yo tenía un aire acondicionado tipo split que yo no había instalado. Ok. Lo vendí Mira. para reparar la caja de La cambio. caja. Vuelvo a tener carro. Sin aire, pero Sin rodando. aire, pero Claro, rodando, bueno, está claro. bien. Me llevaba para donde yo quería. Se me recalienta el carro y dobló la cámara. Vendí, tenía una guitarra y un amplificador, una guitarra eléctrica. Ok. Los vendí. Reparo, se rectifica la cámara, se cambian las empacaduras, todo ese tema. Otra vez el carro rodando. Se me le vuelve a dañar otra cosa al carro, pero tú sabes que No cuando te jodas. vas a caer las cosas caen juntas. Sí, sí, sí. Ahí mi madre como que, bueno, te ayudo con esto, pero epa, si sale otra cosa. Y yo dije en ese momento, yo dije, uy, aquí está la cosa extremadamente apretada. Estaba poniendo dura para muchas cosas. El carro, evidentemente, fue una de las cosas que yo empiezo a medir más, pero también empiezan a haber dificultades, coño, para adquirir otras cosas. Y yo digo, tengo que producir. O sea, yo te quisiera decir, no, sí, es que yo quería emprender y tal. No, ciertamente eso, hubo necesidad de que yo tenía que resolver cómo empezar a generar ingresos Sí.
Eso para yo falta, poder mantener, también para mantenerme estudiando, porque sí, ya llegó un punto que ya no era ni siquiera es que porque quiero tener un carro rodando con aire, exacto, no, no, ya era poder seguir en Valencia estudiando, claro, mantenerme, pagarme, mantenerme y todo, todo. poder terminar mi carrera universitaria. ¿Qué pasa? Ahí nace, ahí surge también que estás estudiando medicina. Entonces, cuando tú estudias medicina, el tiempo no es un factor que esté de tu lado. Sí, O sea, de hecho, tienes poco tiempo. sí, Entonces, al tener poco tiempo, yo no me podía emplear. O sea, no podía cubrir un horario, sí, porque de no por sí puedo. con la universidad no tenía horario. Un día podía entrar a las 7 de la mañana y salir a las 5, así como otro día podía entrar a las 10 y salir a las 2. Entonces, no tienes, el tiempo no es tuyo, es de la Sí, universidad. sí. Entonces no me podía emplear, entonces yo dije, bueno, yo tengo que empezar con algo. Y en eso, yo también en esa época me gustaba mucho el camping, el senderismo. Y ¿Te yo sigue dije, gustando? todavía, Sí. todavía. Lo que pasa es que ya las rodillas a veces como que, y no estoy tan en físico, pero bueno. ¿Qué pasa? Yo digo, bueno, voy a hacer una marca de senderismo, de montaña y tal. Ok, Y yo me acuerdo que mi mamá también, que siempre muy sabia, ella como que, ¿tú estás seguro que una marca de montaña en un país como Venezuela, que no es que no haya senderismo? claro. Pero bueno, no es como un país así que todo el Que todo, mundo sí, llega que... así, vamos a subir montañas, no. Pero como yo tenía esa idea, y ya yo estaba buscando hacer el nombre, y yo dije, le quiero, o sea, quiero que se llame como una montaña. Y entonces empieza como que, ¿qué montaña, qué montaña, qué montaña? O sea, entonces había muchas, pero los nombres eran muy, muy fuertes. Y yo dije, bueno, vamos a poner el nombre de una de las más emblemáticas del país, de las más recordables, que el nombre es fácil de pronunciar, que las personas la reconocen de inmediato, que es el Ávila. Mm, Guarira Repano, Ávila, como lo quieras llamar. Pero eso fue como que vamos a ponerle ese nombre. Claro, ya la idea de como que algo de montaña ya no sonaba mucho. Y también ya yo estaba en tercer año de medicina, yo tenía mis mismos uniformes de cuando había empezado el primer año. Y en esa época uno, o sea, habían como dos uniformes en el mercado, los sí, americanos sí, sí, y sí. los que te vendían en la universidad. Sí, sí, tal cual. O sea, No no había había más, no intermedio. había más. Los Ma- americanos súper caros, Eso, me eso. acuerdo que eran súper top. Eso, sí, entonces las marcas americanas, ¿y qué pasa? La cosa estaba ya dura para todo el mundo Sí, y comprarse un uniforme americano no era una opción. Y los uniformes que vendían en la universidad con el respeto de los que vendían en la universidad, pero tenían, o sea, desde mi perspectiva tenían ciertas deficiencias. ujú, O sea, o quedaban cortos, o la tela no era muy buena, sí, entonces ellos arrojaban pelotitas, se dañaban sí. rápido. Era caluroso, me acuerdo. Y entonces empiezo yo en ese trabajo de conseguir así sea uniformes para mí y no consigo. Y luego en ese buscando uniformes para mí, buscando algo que hacer, algo con qué producir, oye, uniforme. Y ahí empiezan las pruebas. Entonces, claro, mi madre tenía algo de experiencia, pero ya estaba o sea, en el pueblo donde somos nosotros, yo estaba en Valencia, estaba muy lejos, 5 horas en carro. Entonces tampoco era factible fabricar allá y mover para allá. Ujú, Entonces empiezan las pruebas, buscar costureras, buscar un taller, buscar patronistas, o sea, cómo levantarlo todo. Bueno, y eso es toda una historia, pero lo cierto es que con muchos meses y con muchas pruebas fallidas, porque fueron muchas, o sea, yo creo que fueron como 25 o 30 uniformes fallidos de prototipos, ok, prototipos, 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 prototipos. Claro, ahí tal vez pequé como que de querer buscar el perfecto, pero realmente no el perfecto. Lo que pasa es que la verdad me iba muy mal con los prototipos. O sea, ok. Sí, eran malos, era muy eran malo, o malos. sea, porque ahí hay algo que yo siempre le repito a las personas que, o sea, el producto mínimo viable, o sea, tú no Sí, esperes a tener las cosas perfectas para pero por lo lanzarte. menos, Estos prototipos eran malos, sí. compadre. O sea, los uniformes llegaban como por aquí. O las mangas eran, o sea, o La, el uniforme era ancho y la la manga XL, la aquí. XL. Entonces era que si cuerpo XS con mangas XL Ok, o ok, viceversa. ok. Y entonces no lograba conseguir un taller hasta que consigo un taller con el que sigo trabajando hasta la fecha, que me ayuda a empezar a dar un producto de calidad. Y yo Ujú, me acuerdo que ya se me había ido todo en pruebas erróneas, que ojo, esas pruebas eran invendibles porque es que no servían. claro, O sea, no claro. es que no era ni siquiera el producto mínimo viable, era Y ya te no habías servía. gastado ya Bueno, los al final churucos, los ahorros. lo que me quedaron eran 3 unidades, 3 uniformes, tres. O sea, eso es lo que yo tenía. O sea, que salieron bien. Ok, ok. Vamos a venderlo. Y bueno, eso sí, yo había arrancado como con la expectativa de que si iba a arrancar más o menos rápido, yo había Mm, sacado las redes sociales como, no jodas, meses antes, como 5 meses ok, antes. Y yo sí decía, bueno, aunque no tengo el producto listo, voy a ir trabajando en las redes sociales. Ah, ¿qué pasa? Hubo unos uniformes que sí me hizo mi mamá, que ella sí sabe eso, o sea, los hizo bien, quedaron bien, que esos eran los que estábamos tratando de replicar en Valencia, ok. que con eso se hicieron las fotos y todo, y las fotos quedaban bien. Y yo decía, coño, yo no puedo sacar los demás que no se vean como los de las Como fotos. este, claro. Pero por lo menos esos me sirvieron para hacer fotos y o sea, se sacaban sesiones de fotos y la gente escribía preguntando, mira el precio, está, yo le daba un precio, pero ese actualmente no es disponible, lanzamiento pronto. Mm. Y así fueron como 5 meses de redes sociales, eso me ayudó mucho, ¿Te porque recuerdas cuánto vendiste el primero? ¿En cuánto?
¿Ya se manejaba dólares ahí o no? Ya se manejaba la estructura del, o sea, o sea, tú ya tenías que internamente tener tu estructura de dólares, pero se vendía en Claro, en bolívares. bolívares, claro. Pero yo me acuerdo que el precio del producto en esa época, estábamos hablando ya del 2017, porque ya arrancó formalmente la empresa en el 2017. Y la primera venta fue un 26 de marzo. Que casi que me entregaron el producto del mismo 26 y ese mismo día publiqué disponible y vendí el primero. Coño, que... Yo creo que serían como $10, $12, Ok. algo así, al cambio, pues. Creo que eso fue más Y o las menos. redes sí tenías varios ya, tenías Bueno, ya seguidores. a mí me, yo, o sea, esa era otra época, era una época distinta de redes Sí. sociales. Como te digo, no había muchas, o sea, sí había como una marca en el mercado que ya sea como que una figura de marca nacional, por así decirlo, pero no estaba, en Venezuela no estaba como instaurado el tema de una marca de uniforme nacional. Siempre era como que habían tiendas de uniformes que traían uniformes de De afuera. afuera, sí. Habían tiendas de uniformes que fabricaban, pero que no te hacían un tema de una marca. O sea, era como que te fabrico y vendo uniformes, pero no es que te estoy como que dando la imagen de una marca Sí, como sí, tal, no había sino marca. vendo uniformes. Ujú. O sea, sin logo, sin nada. Y eso es donde yo dije, no, aquí es que no debe ser la diferencia. O sea, yo tengo que ofrecerle al mercado una marca con la que, con la que el consumidor se sienta bien representado, Mm, que diga, yo quiero usar este producto porque esta marca me me representa. representa, claro. Y ofrecerles eso nacional, porque yo sé que en esa época no cabía, porque por ejemplo, ahí te dije un precio, yo creo que empezamos como entre $10 y $12. Y en la época estaba difícil Sí. y un uniforme americano costaría entre $40 y $100. ¿Y no llegaste a vender así o decirles a los compañeros en la carrera, mira, estoy vendiendo uniformes? ¿O siempre fue online? Mira, al principio, no, realmente nunca lo hice, casi siempre fue online porque no, a mí no me gustaba mucho mezclar también la universidad porque sí tenía que enfocarme en estudiar porque eso es algo que no había dejado de hacer, estaba estudiando. Entonces el tema a veces de llevarlos para allá, que si se los midieran, que si no les gustaba, etcétera. Entonces como que lo enfoqué en online. Y tú sabes que nadie es profeta en su tierra. O Sí, sea, yo como que llego y vendía el uniforme y la gente como que, ok. sí, O sí, sea, ok. sí, sí. Yo diría que yo le empecé a vender a mi círculo, a mis compañeros, que yo empecé a ver uniformes entre mis compañeros. O sea, ya como a los 3 años de empresa, ¿me Claro, explico? ya estaba súper Sí, sí, establecido y sí. Y ya ahí sí como que me empecé, ni siquiera súper establecido, porque yo diría que la empresa para establecerse 4 años, mira. Yo digo que 4 años, no sé por qué. fueron como 3 años como para que sonara y 5 para que se estableciera. O sea, pero Ok. a los 3 años fue que como que, mira, Prueba, esto prueba, prueba, funciona. prueba y pum. Esto, Claro. a los 3 años fue como que no, yo creo que podría vivir de esto, fue como a los 3 años, Ok. creo que podría vivir O de sea, lo esto tenías ahí para pagar las cosas para puntuales. pagar, O claro. sea, pero yo sí también tenía, que yo quería que la empresa era que creciera, entonces realmente no fue como que yo vendía dos, me agarraba la ganancia y fabricaba dos más, no, o sea, como que vendía dos, fabricaba un tercero, agarraba un churuquito o alguito como para gasto y fabricaba tres. Entonces vendía tres y agarraba un poquitico, pero fabricaba cuatro. Y así fue sucesivamente. Y así fue, así fue, así fue. Entonces, claro, yo también fui muy conservador con eso. Ojo, mi madre no me había dejado de ayudar, Sí. pero por lo menos ya no era una presión. O sea, ella realmente se enfocaba en lo que, el pago de la residencia, del piso, del apartamento allá en Valencia, la comida. Y yo me enfocaba, por ejemplo, si había deficiencias todavía, que si, por ejemplo, necesitaba ropa, necesitaba cosas para la universidad, necesitaba, por ejemplo, no sé, un morral nuevo, Mm, necesitaba reparar el carro, necesitaba, coño, si quería salir un día con mis amigos porque no había, o sea, ya había un punto que, mira, o sea, el dinero es para lo vital, ujú. o sea, aquí no Y hay espacio para lujo. después tú con lo que ganes ya resuelve y Yo, págate entonces, tus claro, vainas. yo empiezo a resolver por lo menos, porque, ojo, si había alguna que otra carencia, entonces empiezo a resolver como carencia. Bueno, ok, ya entonces ya estoy viviendo más cómodo. Empiezo por lo menos a tener el carro al día, ya no andaba, que eso era importante para poder movilizarme y Sí, también fue importante para la empresa, pero lamentablemente, o sea, Venezuela es un país que hay que moverse en carro. sí. ¿Y la empresa la constituiste cuándo? En el 2000, se constituyó en 17. el 2016, cuando, de hecho, yo tenía redes sociales andando, empresa constituida, y yo no he hecho la primera venta, no tenía el Oh, primer mal, producto. O sea, mal. yo como que quise sacar todo. Porque bueno, o sea, yo no me enfrasqué en que todavía no tengo el producto, no hago más nada hasta eso, no. O sea, si tenía 20 tareas, que los uniformes salieran era una, Mm, pero yo iba trabajando en las otras 19. ok. O sea, yo tenía que trabajar en lo que podía Claro, avanzar, avanzar, claro. que dependía de mí, porque lo otro Sí, dependía que si el taller, que si me entregara la el muestra, que ver patrón, cómo que no sé quedó qué, eso. la Eso costurera, yo tenía que esperar por la ello, tela. pero yo adelantaba lo demás. Ah, Entonces realmente cuando ya empiezan a salir los uniformes, ya había mucho camino adelantado por muchos flancos mm, y sin problema se sacó. Se sacó y
Y bueno, como te digo, o sea, unos 3 años que la marca como que empezara a hacer ruido, que como yo dijera, como que mira, es más, yo me acuerdo como a los 3 años, yo le dije a mi mamá, yo creo que ya tranquila, no, yo me encargo de aquí en adelante en lo financiero, también para darle descanso a Claro, ella, ¿no? claro, Porque claro. imagínate tú, o sea, ya era duro, inclusive para ella, Sí, ella en Valle de la sí, Pascua, y después tenía que mantener a sus hijos en otra ciudad. sí. Entonces ya como a los 3 años le dije, me dio la impresión, le dije, yo te aviso cualquier cosa si me hace falta algo. Pero creo que desde aquí en adelante ya yo puedo cubrir con el alquiler, con la comida, o sea, para mantenerlo. Más o menos eso fue como a los 3 años, que solo sacaba para cubrir, como te digo, necesidades. Ya, o sea, no fue ni ganancia, ni utilidad, ni que cambió de teléfono, ni que cambió de carro, ni que le de remodelación, no, no. O sea, fueron 3 años de... ¿Qué crees que fue lo más difícil de emprender, aparte de todos los problemas que tuvo Venezuela en ese año, que para mí fue la peor crisis en 2016? ¿Qué, qué crees tú que fue lo más difícil? mm, Mira, no, es difícil porque, claro, hubo muchas cosas que pasaron. A mí me gustaba emprender en lo particular, o sea, para mí fue una experiencia, bueno, una experiencia que yo disfrutaba. Habían cosas que me molestaban, sí, cuando no tenía tiempo como para salir. Por ejemplo, a veces salíamos de clase y mis amigos, nos vamos a reunir todos en casa de fulano. Yo no podía ir porque tenía que ir a comprar tela, ir a buscar los uniformes, ir a despacharlos. Entonces, eso a veces me generaba como un poco de rabia y frustración porque, o sea, sentía que me perdía de cosas. Pero bueno, también cuando ya estaba en el negocio, yo veía que las ventas aumentaban, que las redes sociales crecían, eso también lo disfrutaba. Claro, disfrutabas, tú dices, Por- bueno, Porque sí, bueno, ojo, tampoco es que era un bebé en esa época, porque ya estaba en la universidad y tendría como 24 años y ya, bueno, también no era un niño, ¿no? O sí, pero sea, lo difícil que era, por lo menos en Venezuela, tú trabajabas en cualquier lado y el sueldo mínimo era, sí, no, bueno, es que eso o sea, había que buscarlo. O sea, el dinero era complicado, pero bueno, como te digo, afortunadamente mi mamá no me había dejado de ayudar sí, por lo menos sí, para pagar las cosas, que eso también fue un factor, claro, que por lo menos yo solo tenía que llenar huecos, no tenía que llenar todo el hueco. sí, 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 Entonces, bueno, eso también ayudó un poco. Cosas difíciles, el tema de los servicios, que si se iba la luz, que si, por ejemplo, los envíos a veces se demoraban más de lo esperado, el tema de la inflación también fue complicado, que es difícil, o sea, esas son cosas evidentes, pero no sé, tantos años trabajando así que ya como que medio sí, normalizado en sí, mi te lo mente. normaliza, pero yo creo que el cambio es una de Son, las cosas son de las cosas rudas. que la mayoría de empresas, muchas quebraron, Sí, muchísimas, claro. muchísimas, Es que bueno, no también nace de un hueco, como se fueron sí, esas empresas y eso es lo otro. Evidentemente cuando un país está en crisis o algo, muchas empresas se van, tú también te puedes ir o te puedes decidir quedar, ambas decisiones son buenas y sí. ambas se respetan, pero si te quedas aprovecha que seguramente hay huecos en el mercado, Te que lo los digo porque hay. yo recuerdo en el negocio de mi madre, tuvimos que vender la casa Verga, para seguir manteniendo el negocio, para pagarle a los empleados, para no cerrarlo. ajá, Verga. comprar una casita mucho más pequeña, mucho más humilde, por así decirlo, y con eso seguir, mantenernos y seguir, ¿sabes? Sí, eso es difícil cuando tienes un negocio que más bien tú tienes que empezar a darle, a darle, a Sí. darle, a darle para que se mantenga. Una decisión complicada porque ahí es donde muchas personas deciden cerrar. Ujú, Mira, sí, otra, y solo para terminar del punto de lo difícil, también, claro, estudiar y trabajar. sí, Porque yo los primeros años solo me dedicaba a estudiar. Y yo, o sea, la verdad, yo tenía muy buenas notas, ¿no? Y cuando empiezo a trabajar, mis notas no es que se fueron a la mierda. O sea, mis notas no es que ahora estoy raspando, estoy claro, saliendo claro, mal, no, estoy claro, reprobando. Pero si yo acostumbraba teniendo un promedio base a 20, donde yo me movía entre el 17 y el 20, con un promedio vamos a decir que 18, me empecé a mover sobre el 15, el 16, que claro, bueno, menos no tiempo es le tenías, malo, claro, pero pero no, el enfoque no era el mismo, ya, o sea, mi ¿te mente no afectó, te llegó a estaba, afectar en la carrera, no? sí, bajó un poco mi promedio, o sea, no había de otra, es que el tiempo es el recurso más limitado que tenemos. Sí. Entonces, si tú tienes que enfocar tu tiempo en una cosa, deberías ser bueno en eso, ojo, si lo tienes que enfocar en una sola cosa, Y puedes decir ahora que valió la pena ese cambio de que no pudiste disfrutar, que sí, todo... Sí, 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 sin duda hay que estar dispuesto a postergar el disfrute. Yo sé que está, bueno, siempre choca mentalidades tipo como que, nada, la vida es una y mañana no sabemos, y es verdad, pero también a punta de eso, si también te descapitalizas y te quiebras, y si no te planificas, o sea, las desgracias te pueden perseguir. sí.
Entonces no, valió la pena, pero mil veces haber postergado toda esa salida, que igual he tenido tiempo de compartir con mis amigos. Afortunadamente todos seguimos en este plano y nos seguimos viendo, entonces digo, bueno, esas que me perdí ya se han recuperado. Entonces no, sí, sí valió la pena. O sea, Sí, y además eran fiestas, ¿sabes? Eran reuniones, era sí. como, Era algo corto era plazo recreativo, o sí. sea, no, estás trabajando en algo, tú dejas de ir a una fiesta de esa, una fiesta y no va a pasar nada. Mm, Pero lo otro es como que estás construyendo un futuro. sí. Entonces, entre más descuides construir eso, esa construcción va a demorar más tiempo o no se va a dar nunca. ¿Nunca pensaste o te frustraste mientras tuviste la empresa o el negocio, desde el primer, el segundo año? ¿O lo tomaste siempre con calma mientras estudiabas, mientras te graduabas? Sí, o sea, lo tomé con calma y como te digo, lo disfruté. Yo siento que también, o sea, si tú vas a emprender, mano, usted lo tiene que disfrutar. Porque si no lo disfrutas, eso no No va. es para ti. Eso no es para ti porque vas a tener muchas adversidades que si, no te voy a decir que la adversidad, sí, tengo una adversidad, lo estoy disfrutando. Sí, No, no, sí, no, sí. eso no lo disfrutas, pero cuando ya tú te empiezas a dar cuenta que eso es parte de ese proceso Sí, de ese y tú crecimiento, mentalmente ¿no? tú dices, bueno, esto lo voy a resolver o mi mente no es, coño, tengo este problema, es, lo tengo que resolver. O sea, tengo que resolverlo. Y disfrutas resolverlo. Y entonces tu mente trabaja es, ¿cómo resuelvo esto? Viste, lo resolví, yo sabía que podía. Pero tienes que disfrutarlo. Si no lo disfrutas, no, Qué o buen sea, consejo. no, no, yo Qué diría buen consejo. que sí, es que va a estar lleno de problemas. O sea, vas Sí, a tener carga que no va a tener alguien pues, que, no tiene, que no es el dueño de la empresa, etcétera, porque, o sea, tú tal vez te detiendas, al otro día te vas a tu sí, casa y ya, pero tú no tienes que, cónchale, esto está aquí, y esto puede ser una rueda y esto puede arrastrar muchas cosas negativas. Entonces hay que disfrutarlo. sí. Ojo, yo diría que hoy día una de las cosas es el tema del estrés, Mm, que a medida que la empresa crece, los problemas no es que aumenten, porque si tú tienes demasiados problemas en una empresa, también hay que evaluar, epa, o sea, tampoco es que no es sano que una ok, empresa viva alrededor de un problema. exacto. Pero entonces ahora los problemas son más gordos. O sea, ya los problemas no son los de antes, como que, cónchale, me faltan 3 metros de tela para completar para este Mm, pedido. mm, Cónchale, me faltan 300 metros de tela y no hay un proveedor nacional que no se lo consiga. Y tengo no, tiempo claro, y le voy claro. a quedar mal es a una institución que me está pidiendo, no sé, 400 unidades. Sí. Entonces, Te llegó a pasar, ¿no? sí, siempre, o sea, eso pasa, y más en Venezuela, que Sí. todavía las logísticas son torpes. Y de ahí empezaste a hablar con gente de China. De ahí de Uniformes Hábiles empieza, Yo soy fabricante, ok, pero sí he empezado desde hace unos años el tema de las de importaciones, importaciones. porque también hay que entender que tú puedes fabricar, pero ningún país es capaz de producirlo todo. Ok, Entonces, sí o sí te tienes que ir al comercio internacional. China es una opción, pero Estados Unidos es otra, Brasil es otra, Argentina, Colombia. El fin y el punto es comercio internacional. Entonces yo me empecé a dar cuenta que hay productos que tenía que importarse y quería darlos, porque claro, la empresa también se tiene que reinventar. Y una de las cosas, o sea, yo por lo menos mi rol hoy en día en la empresa no es como que atenderla, o sea, en el sentido de atender sí, clientes, como que estar en la finanza. O sea, mi rol más claro dentro de la empresa es la innovación, porque empresa que no innova se queda atrás. no. Y van a venir otras que van a innovar más rápido que tú, te van a pasar por encima y, o sea, vas a quedar vas a quedar obsoleto. Sí, siempre tienes que estar a la vanguardia, ¿no? Entonces, de ahí viene el tema de las importaciones. Claro, uno innova desde diferentes áreas. ¿Cómo se han sido nuestras áreas de innovación? Uno, el producto. O sea, el producto principal que es el uniforme, pues siempre se innova, que la calidad, que modelos nuevos, que colores nuevos, eso es básico y principal. Pero los otros son productos que hacen que la experiencia de compra sea más completa. Entonces la persona va, porque yo creo que todos tenemos, nos hemos nombrado que esa Uniformes Hábiles es una empresa de uniformes del sector sanitario, o sea, es exclusivamente el Sí, sector médico sí, no lo sanitario. hemos hablado. Entonces, claro, el personal médico sanitario, llámese médico, enfermera, bionalista, odontólogo, Odontólogo, no solo compra radiólogo. uniformes, también necesita ciertos accesorios para su día a día. Entonces, claro, la empresa con los años ha empezado como a empezar a meterse en el tema de las importaciones para sobre todo productos que nos cuesta mucho fabricar en Venezuela, podamos traerlos. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta mientras siga siendo rentable o hasta que podamos fabricarlo nosotros. Mm, Que esos son, bueno, ahí estamos tratando de crecer como taller para tratar de fabricar la mayor cantidad de cosas posible porque la gente, o sea, yo eso también lo he aprendido con los años. Que bueno, no es que caer en el nacionalismo extremo, pero ciertamente produce más a nivel nacional que tú lo produzcas ahí
Porque cuando tú produces en tu país hay una serie de personas involucradas, desde el que le compras la tela, el cierre, Sí, los hilos, la persona, la operadora que lo cose, o los operadores que lo cosen, o sea, porque no puede ser una sola persona, pueden ser varias ok. personas. Entonces, en un producto que tú estás haciendo en el país, pueden involucrarse, no sé, en un uniforme se pueden involucrar, no sé, 20 personas. Mm, Pero cuando tú lo importas a otro país, es el que lo compra, o sea, el chino, o el coreano, o el brasilero, o el que sea, los que lo montan en el contenedor, los que lo bajan del contenedor y tú que lo vendes. ok. Y la mitad de las personas que te nombré están fuera. Entonces, bueno, eso es como una de las metas que queremos, que realmente podamos cada vez fabricar más cosas en el país para que circule dentro. Sí, sí, sí. Eso es una de las metas. Pero sí, ha tocado, o sea, más que hay que importar, porque no te voy a decir que es que hay que importar, no. O sea, tienes que estar en vanguardia. ¿Y cuál fue el primer producto que importaste, que recuerdas? Creo que esos fueron los koalas, Los bueno, uno en koalas y Venezuela le llama koala, los pero es como bolsitos. el bolso de cadera, eso fue uno de los primeros productos porque no lo podíamos fabricar y el que nos quedaba horrible porque había que tener unas máquinas como puntualmente que hacen cierto tipo de costura más rígida, Ok, en tela ok. más pesada. No podíamos hacerlo y quedaba terrible. Entonces fue que empieza ese tema de empezar a buscar cómo traer ese producto para ofrecerlo de buena calidad. Podríamos hablar en otro episodio eso de importación, ¿no? Pues sí, eso es todo un mundo y Eh, todavía sigo aprendiendo de eso, no te creas. Mm, porque ya has importado bastantes cosas. sí, 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 ya tengo un tiempo en eso. Ha sido desafiante porque importarse las trae, pero hay que hacerlo. O sea, tienes que estar, si quieres Pero estar innovando, tienes que importar. una de las cosas que más me sorprende, bueno, de César, el año pasado que vino a España, me dice, te tengo un regalo. Y me trae una máquina de afeitar que se llama Bicho. Súper bueno ese nombre, ¿no? Y yo, ¿qué es este? Me dice, esto es mi nuevo producto, mi nuevo emprendimiento. Utilízalo y dime qué tal te va. Y yo te dije ayer, para mí es la mejor máquina que hay de afeitar. Y más que todo es para la zona íntima, ¿no? Porque, Para el que no lo entiende, Bicho es una rasuradora corporal pensada en la zona inguinal, puede ser masculina o femenina, solo que el marketing o el nicho que decidimos atacar nosotros es el masculino. Ojo, a mí esto me lo dice o sea, porque en eso sí no soy, o sea, en Uniformes Ávila, digamos que lo fundé yo y yo soy el director, etcétera. Pero en esta otra empresa fue un colega médico, de hecho radiólogo también, que me dice para el proyecto, me dice, mira hermano, tengo una idea. Máquinas para el machete, para el bicho. Y yo, bien bueno, pues, lo que me faltaba a mí, estas ideas, estas super ideas. Y yo lo ignoro y me río. El hombre me vuelve a decir. Entonces yo digo, compadre, ¿pero de dónde tú te estás sacando eso? Y me muestra que esa ya era una industria que en Estados Unidos estaba creciendo de manera importante, pues ya que son las máquinas para la zona genital, o sea, de verdad era un nicho que estaba creciendo épico, con un impacto tremendo. Tú decías, caray, bueno, el primero que se le ocurrió como hacer ese subsegmento, pues brillante. Y entonces era algo que no existía en el país y de hecho todavía creo que hay muchos lugares donde todavía no hay. O sea, yo creo que ya recién es que ya estoy viendo como en diferentes países que hay como ese segmento de máquinas para yo de zona verdad genital. no he visto. Aquí en España hay, me han salido publicidades recientemente, pero todavía no con ese impacto como por ejemplo ha tenido esta marca que está en Estados Unidos. Ok. Entonces después que él me dice eso, yo digo, bueno, coño, la idea suena tonta o suena chistosa, pero la idea realmente sí era una muy buena idea. No se me ocurrió a mí, me hubiese encantado que se me ocurriera a mí, pero me uno al Hiciste proyecto. tu research ahí, Sí, hice la tu investigación y vi que, investigación. que no era un chiste, o sea, era algo serio Mm, y que era una zona comercial abandonada o poco explorada y entramos. Y la ventaja o sea, ya no hoy por hoy hay competencia inclusive en Venezuela porque al final tú entras, metes el producto y creas la necesidad. Y mm, también ahí luego vienen otros competidores. claro, Pero bueno, hermano, el que pega primero pega dos veces, claro. siempre y cuando te mantengas en el... Ajá, y tú con tus conocimientos ya de importación, tú dijiste, bueno, ¿esto lo hablaste allá o Aprendimos ahí. aprendieron? Ahí fue que aprendimos el tema de conversar con proveedores, diseño de productos, El costo contratos, costo de flete, costos de impuestos, mm, manejo logístico. O sea, permiso. ese fue el trabajo. Ahí tuvo el Ajá, trabajo duro de tiempo, porque fue las otras cosas mejores en Venezuela, que es la agilidad de los permisos. Pero bueno, se sacaron y empezamos con el tema de las máquinas. Y
pues bien, porque la marca, o sea, les invito a que la vean, ambas, pues Uniformes Ávila en redes sociales. Así, Uniformes Ávila la van a conseguir, la otra se llama bicho.be, Bicho bicho con con B V, pequeña o con V. V. Eh, es un éxito y ha sido humor parejo porque sabes que el venezolano es muy, o sea, juega mucho, tiene mucho doble sentido Sí, en lo que habla, entonces Bicho se prestó sí. perfectamente para eso. Pero sacaste una máquina también para mujer, ¿no? Sí, recién la sacamos, Sí. se llama Cocoya. Cocoya, ¿no? El bicho para el bicho y la Cocoya para la Cocoya. Claro, claro. Entonces, no, bueno, con esos productos nos ha ido bastante, bastante bien, o sea, el público los ha cogido muy bien y también son proyectos que disfrutamos mucho porque esto es un chiste. Sí, O sea, son chistes tras chiste, tras chiste, tras chiste y al final terminamos disfrutando todo, o sea, la creación del contenido, las reacciones del sí, público. sí. Entonces yo te digo, y ahí vuelvo a lo mismo, es que te tiene que gustar lo que estás haciendo. Si Mm. no te gusta, si tú ves que eso Ese también te sí, está esto lo quitando tengo que años de tapar aquí. vida, no. Ahí no es. Hace calor, man. Un poquito, calor Calor. de verano. Calor veraniego. Pero bueno, compadre, nada, esos productos ya tienen 3 años, la Bicho y Cocoya tiene unos meses de recién, no tiene todavía el año. Se hizo el primer pedido y fue un éxito. La gente también nos preocupaba un poco porque sabes que un hombre uno es un poco más ordinario y más chistoso, entonces nos Mm. decíamos, ¿será que las mujeres se van a identificar tanto con ese humor que ya habíamos desarrollado con Bicho? Pero sí, al final sí, también al final a la mujer venezolana le gusta el humor. No, bueno, qué bueno. Y ahora Mm, viene otro emprendimiento que están, no mm, sé si es tuyo o también con un compañero. pero con el preservativo, ¿te Sí. refieres? Es el mismo bicho, pues entonces que un bicho hemos pasado de el cuidado antes, o sea, que es como que tengas tu bicho presentable. Entonces, claro, uno hacía mucho humor con eso, como que un bicho preparado para el combate siempre, o sea, Ah, porque se llama bicho el preservativo. y se va a llamar bicho también. Entonces, ¿qué pasa? El preservativo es, o sea, ahora te cuidamos antes y ahora te cuidamos durante. Ya luego vendrá el después. Ahí, Mm. no sé, un jaboncito o algo, pero ya estamos contigo antes y durante la batalla. Sí, sí. Entonces, eso viene, ya ese contenedor está cargado y ese producto viene al mercado. Coño, no subas esto todavía antes que lo traigamos, porque eso es primicia. Te Pero bueno, jodiste, mano, lo tengo que subir. ya en redes sociales estamos haciendo ya estamos en pre-campaña, no pasa nada. Ok. Estamos en pre-campaña, estamos anunciando que viene un producto nuevo y las imágenes son bastante sugestivas en preservativo. O Voy a sea, esperar nada, el... nada, ah, nada, tranquilo, no, tranquilo. no, que digo que voy a esperar que A la cajita, a la la cajita. muestra para ver, para No decirte, dice qué coño, ¿qué tal, no tal? dice qué ¿Qué tal. tal? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué te puedo decir? Pero es el mismo, eso es un subproducto del mismo emprendimiento. O Vale, sea, dale. es lo mismo. ¿Qué más te puedo decir? Ahorita en lo nuevo que estoy trabajando, pero ¿qué pasa? Todo esto conllevó, pues también me dediqué mucho a la parte de las empresas que me alejaron un poco de la medicina. Vale. Me alejé de la medicina, de hecho ojo, yo todo esto ha pasado y en todo este trayecto saqué la Sigues carrera, estudiando. sí, me puse a trabajar, hice una especialidad, tratando de equilibrar siempre Sí. la responsabilidad de la medicina, que es alta, con la responsabilidad de la empresa, que yo también trato de trasladar la responsabilidad del que yo trato de tener, o sea, o que tengo hacia mi paciente, Mm. igual con la empresa. O sea, Sí. no, las cosas, en la medicina no se pueden hacer las cosas a medias. O sea, hay que hacer las cosas bien porque estás tratando con personas y quieres ofrecer lo mejor. Sí. Nosotros tratamos siempre de que la empresa también es lo mismo. O sea, nuestros clientes son como si fuesen como nuestros pacientes y tenemos que hacerlo Mm. mejor y tenemos que darle, o sea, tenemos que ser honestos con ellos, tenemos que ser sinceros y tenemos que darle algo de calidad que le dé soluciones y pues lo ayude a desarrollarse mejor. Tratamos de trasladar siempre lo mismo. Pero como me metí tanto en la empresa, sí me alejé de la medicina como 2 años. Y recién ahora dije y me di cuenta que no, que si al final me gusta. O sea, es algo que tú escoges y que tú también terminas teniendo vocación por ello y que también te da como sentido Sí, y te sí, gusta ese contacto con las sí. personas, te gusta ver cómo puedes aportarle algo. Y dije, no, voy a empezar a ejercer otra vez. Y lo hice y dije, bueno, voy a hacer la subespecialidad. O por lo menos ir armando la subespecialidad, como te Mm. comentaba hace rato. Y empiezo con el tema del intervencionismo, porque bueno, con la radiología sí me pasó también, que es que la radiología es mucho como trabajo de computadora, ves imágenes, haces el informe y a veces te puedes Ya terminar te alejando había alejado un poco del de de ese. la esencia de inclusive de los compañeros de trabajo, de los colegas de otras especialidades, Sí. del paciente. Entonces, claro, eso también fue como que no está mal, porque efectivamente es un trabajo, hay que hacerlo y es importantísimo, Sí. pero yo me di cuenta que yo quería ver de nuevo personas. Entonces dije, bueno, me voy a ir por la rama de los procedimientos y así es espectacular, o sea, retomar el tema hospitalario.
retomar el contacto con otros colegas de diferentes especialidades, discutir Sí, casos, manejar pacientes, ofrecer soluciones que tú, o sea, un paciente a veces llega muy complicado con algo y sale de tu quirófano y sale en teoría una resolución, ¿no? sí, sí, sí. Y te sientes muy bien, pues te sientes muy bien y tú sabes que esa persona también se va a ir bien y se va a Sí, va a recuperar. mejorar su salud. Y al final me di cuenta, no, al final cuando uno hace medicina y tal y te gusta también, porque eso es lo otro, así como el emprendimiento te tiene que gustar para Sí, emprender, para tú también hacer medicina y mantenerte haciendo, también te tiene que sí, gustar. sí. O sea, ambas cosas tienes que tener vocación. Yo Sí, yo creo que a mí me pasó también lo mismo, que tuve que ayudar mucho a mi mamá y me alejé un poco de la medicina. No quise hacer posgrado en Venezuela y al final terminé haciendo máster, que diplomado, Venezuela nos ha ¿sabes? obligado a muchas cosas, buenas o malas, eso ya Sí, lo dirá el tiempo, sí. ¿no? Pero bueno, Y sí bueno, me arrepiento un poco de tal vez no haber hecho el posgrado, tal vez, o sea, me pongo a pensar si lo hice bien hacerlo o no, pero lo bueno es que también retomé la medicina y es algo como que, bueno, sí, te da esto sentido. quiero hacer, quiero emprender, pero también quiero seguir en lo mío, Sí ¿sabes? se puede, sí se puede. Yo tengo años conviviendo en eso. Yo ya trato de darle el equilibrio que se merece eso para poder equilibrar entre la medicina y los negocios. Sí, No es fácil. sí, Yo todavía creo que, tengo que decirlo sincero, o sea, ciertamente el médico debería dedicarse solo a la medicina para tratar de dar la mejor calidad posible, pero lo que trato de equilibrar es como que, bueno, me voy a dedicar entonces solo a una cantidad de procedimientos que yo me atreva a decir que esto lo domino bien, mm, para esto sí hacerlo muy bien, tal vez no ser el especialista que ofrezca la mayor cantidad de procedimientos y soluciones, pero por lo menos me voy a enfocar en los que puedo manejar bien, los que me puedo enfocar bien para darle a mis pacientes lo que se merecen. sí, 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 es verdad. ¿Qué crees, cuándo crees tú que tú dijiste, bueno, ya logré mi libertad financiera? A los 5 años de la empresa. Sí, La empresa tiene actualmente 9 años. A los 5 años, porque también la libertad financiera viene cuando también la empresa trabaja sin ti. Pues si no, o cuando sea, delegas y ya tienes más tiempo para hacer otras como te digo, cosas, a mí la medicina me ha ayudado con muchísimas cosas y como yo estaba estudiando, yo tuve que obligatoriamente aprender a delegar. Sí o sí, no tenía de otra. muy difícil, ¿no? A mí no me costó. Ok. Y tenía que hacerlo. O sea, porque si yo quería tener tiempo para estudiar, tenía que empezar desde, yo creo que vendí los primeros uniformes y a las 2 semanas ya estaba buscando a alguien que atendiera el WhatsApp. Mm, Porque lo necesitaba, porque es que claro. me di cuenta que esas 2 semanas no estaba estudiando, pero estaba todo el día respondiendo mensajes. Y dije, no me queda de otra, tengo que ya buscar a alguien. Entonces busqué a alguien que empezara a atender. Y cuando las cosas crecieron, alguien que también se encargara de preparar los paquetes. Y digamos que la medicina de cierta forma me llevó a delegar y eso es lo que también me mantiene con cierta libertad porque la empresa, yo sé que funciona sin mi figura física al 100%. Ojo, esto no quiere decir, no, que yo me voy a viajar por el mundo y yo no voy a estar ni pendiente de la empresa, ni voy a levantar el teléfono y yo sé que eso va a andar solo. No, o sea, uno tiene que tener un rol en su empresa Sí, y hay que ponerle ojo porque al final la empresa tiene mucho de ti, porque o sea, tú eres el que le pones dirección. Entonces, también si tú te separas demasiado de ella, puede perder la dirección por lo menos que tú al menos buscaba. Ojo, sí es cierto que la empresa luego cuando crecen ya se convierten casi en una figura que el mismo público y entre más personas trabajan en ella también le van dando cierta forma y tú dices, venga, la empresa tiene ahora esta identidad o sí, esto y extraño, o sea, no está mal, pero no me imaginé que iba a tomar ese rumbo sí. porque, no sé, cuando crecen Pero ellos. hubo un momento o que tú te colocaste un monto, dijiste, bueno, con esto La ya, necesidad no tiene límite, eso es lo primero que te voy a decir. Pero por lo menos que tú digas que ya tienes tu casa, o sea, que puedes vivir y si te pasa algo, ajá, no tampoco claro, te van a eso echar. es lo que te iba a decir. Recuerdo cuando tú me dijiste, mira, estoy buscando comprar mi casa, ahí donde yo pensé, coño, ¿sabes? Ya llego a este nivel que pudo comprarse una casa que es tan difícil en Venezuela. O sea, en todos los países es Digo, difícil, ¿no? digo, Pero yo creo que más que todo, todas las cosas en Venezuela es bueno, mucho porque en más Venezuela difícil. la gente puede comprar una casa, el metro cuadrado de Venezuela con el metro cuadrado de, no sé, de España o Estados Unidos. Evidentemente el de Venezuela es más Más barato, pero barato, sí. también te cuesta más ganarte el Sí, dinero, ¿no? sí, O sea, hay menos dinero en movimiento y pues cada bolívar, cada dólar claro. cuesta. Y no Entonces, es que vas a comprar una casa en un barrio eso también. Mira, yo diría que en el momento que ya pudiera cumplir con lo que yo tengo mis expectativas de vida y también hay que una vez tiene que tener expectativas
Pues me encantaría pasarme en hoteles 5 estrellas, etcétera, y viajando por el mundo, pero eso tampoco es sano Sí, y tampoco gano lo suficiente para eso, ojo. O sea, mira, mi libertad financiera es tener tiempo para poder disfrutar de actividades que yo quiera hacer, irme un día a jugar golf, y me pasó una tarde yo decidí, no, porque me voy a ver con mis amigos, o mi esposo y yo le digo, no, vámonos esta semana de vacaciones. Para mí eso es libertad financiera. O sea, no te voy eso, y el monto es muy individual. Es muy individual. Una vez, eso, pero ojo, estadísticamente existe, y eso también debe depender del país. Yo recuerdo que una vez vi una estadística que hablaba del monto a partir del cual ya tú puedes adquirir todo lo que te provocas. O sea, que ya bueno, no había nada que tú no pudieras pagar. Pero eso creo que la vi del 2018, algo así. con la entrevista. Mira, estamos Ajá, terminando. hay un... Un estudio mostraba que para tú no necesitar, digamos que más dinero de ahí, porque ya más de ahí realmente, ¿qué más ibas a...? O sea, ya serían lujos, pero de estrafalarios, que eran 40.000 al mes, 40.000 Ok, dólares. Pero eso fue como del 40.000. 2018. Sé que la inflación ya eso tiene que haber subido mucho Subió, más. claro. Hoy por hoy no sé cuánto es, no me lo gano, pero como te digo, eso es muy individual. O Sí, sea, depende, o sea, que quieras tú, porque yo muy bien con un whiskycito, pues 8 12 años, pero a la gente que dirá que solo que bebe además. 21, no sé, Claro, claro, 18 claro. años, 21 años, Blue Label, no sé qué beberán, y él dirá, no, no, yo no me puedo bajar de esto. Sí. Bueno, él sabrá cuánto tendrá que ganarse al mes. César Pero tiene un libro que le haya gustado, que diga, bueno, algo que, no sé, un libro favorito, o coño, que recomiendes, pues, o que recomiendes. mi libro favorito es Todos se van de Wendy Guerra. ¿Todos se van? De Wendy Guerra. Yo soy muy Ok. novelero, o sea, yo soy muy de libros de novelas. No te voy a decir un libro así de Sí, sí, emprendimiento ni nada. Pues te voy a recomendar Hábitos Atómicos, que es un básico. sí. Y, ¿cómo se llama? Pero qué enseñanza te dejó que recuerdes? ¿Por qué te gusta tanto? Ese, Ajá. Hábitos. No, el El buen, todo todo se se va. va, cuño, porque esa es una radiografía de cuando empezaron los problemas en Cuba y las personas se tuvieron que empezar a ir. Y nada, uno se pone en los zapatos, ¿no? Sí. Y uno Y después como que hay dice. similitudes ahí que tú dices. Y además que la historia es buena y tiene mucha parte cultural, y tiene muchas canciones, y tiene mucha cultura y que dice, me gusta. Y si tuviera que recomendar un segundo libro también pero también literatura tipo novela, Amor en los tiempos del cólera. Clásico. Crema. Sí, Sí. clásico. Pero esos son los libros que yo voy a recomendar, no No es algo difícil. así financiero que te Nah, diga la... nah, 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 nah. Seguramente el libro es bueno, pero yo no soy muy fan de ese tipo de libros. No sé, lo he aprendido por las malas pues en la calle. Sí, sí, la universidad Debería de leer la tal vez un vida. poco más de esos libros, pero cuando voy a leer un libro yo prefiero leer lo que a mí me guste Claro, 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 que te y, saca y leo del... literatura, leo Vale. literatura. O sea, Hay un consejo que le puedes dar al emprendedor, más de los que has dado. mira, hay un dicho que yo cada vez que me toca, me lo repito, es que el que no le gusta la sopa se come 2 platos. mm, O sea, no te quejes, hermano, o sea, aprende a hacerlo, aprende a llevarlo, porque si no te va a tocar por doble. mm, Eso es uno. Y otra recomendación es que todo lo grande toma su tiempo. O sea, olvídate de, de gratificación instantánea instantánea y fácil. y fácil. O sea, olvídalo, porque eso no va. Y una tercera, y ya con eso termino, que por lo menos yo soy también yo soy conservador. Soy bastante conservador. Yo no soy de estos de que no, que hunde los barcos, quémalos. No, o sea, cero. Yo soy conservador. O sea, y hay una frase que si vas a medir la profundidad del agua, no lo hagas con los 2 pies. Te puedes ahogar. Qué buen consejo. Yo Me soy encantó. así. Hay gente que va a decir completamente Quema lo de los barcos, contrario. claro. No, yo soy conservador. Sí, Y entonces yo pruebo, mido, observo, calculo, y si sirve, y si las cosas, y aún así todo puede salir mal, claro. pero trato de calcularlo Minimizar y no arriesgarlo todo, sobre todo cuando ya has construido. Tal vez si no has hecho nada, te puedes arriesgar un poco más, pero cuando ya has construido, tú no quieres perderlo, o sea, ya son 10 años también de trabajo, claro. ¿sabes? No, Creo que última pregunta. ¿Tienes algún tipo de ahorro? sí, claro. ¿Cómo ahorra César? No, bueno, por lo menos, yo quisiera que fuesen 6 meses de lo que yo pudiera gastar al mes como para una emergencia estrafalaria, que uno no pueda trabajar o algo, pero yo diría que mínimo 3 meses tienes que tener colchón. Tú verás cuánto, porque tú verás cuánto Sí, gastas, hay unos que cuánto. dicen 3, algunos que dicen 5, algunos que dicen 6 Mínimo trato de mantener 3, o sea, y me parece poco, o sea, quisiera tener 6 meses. pero por lo menos algún ahorro que no sea por emergencia, sino que tú digas, bueno, esto
La verdad no lo tendría, o No, sea, tengo no. es como un ahorro de emergencia. Siempre llevo ahí guardadito como por una inversión o algo, pero no es Exacto, como un exacto. número así finito o un No, número que yo tenga determinado. O sea, puedo ir como, por ejemplo, tengo los 3 meses, o sea, y ya llegué a 6. Capaz yo digo, bueno, de esos 3 meses, tengo estos 6 meses ahorrados, pero yo me permito gastar uno, dos o tres ujú, si sale una inversión por ahí, claro. pero no lo bajo de 3 meses. ¿Y dónde tienes inversiones? En mis empresas, En tu realmente en mis empresa, no empresas. tienes ETF, no No, tienes soy más, así SP500, como que soy Bitcoin, conservador, también soy tradicional. Invierto es en empresas o tradicionales. sea, que lo tienes en los bancos, No, no tanto en los bancos, porque realmente guardar el dinero se evalúa. Lo tengo es en mercancía. mercancía. O sea, busco comprar más mercancía y moverla y tratar de moverla más rápido. Bueno, César, Compadre. gracias por esta entrevista y gracias No, pues, bueno, no por sé. creer. No vale, compadre, claro que sí, claro Al que sí. principio como que, verga, será. Ah, chico, claro que sí, las veces que quiera. Sí. Las veces que quiera, compadre. Pero bueno, esta entrevista espero que les sea de mucha ayuda para esos emprendedores en la vida de éxito de César, todo lo que ha pasado. Quisiera hacer otra entrevista para hablar un poco más de importación, para ayudar a esas personas cómo a comenzar a importar, qué es lo que esos tips que deberían conocer, Probablemente no ¿sabes? soy el mejor en esa área, pero claro, te puedo hablar de mi experiencia. Claro, te ha ido bien, ya sabes un poco, me has enseñado a mí, mira, importa, haz esto y yo creo que de eso se trata el canal. Ok, Bueno, cuando quiera. muchas gracias. Recuerden a todos darle like, seguirme, que así me ayudan a llegar a otras personas, comentar bueno, a comentar de este episodio, eh, que quieren que los ayude. César, deja tus redes sociales para Ah, que te en Instagram, sigan. que es la que uso más, el César El Augusto. César Augusto. En TikTok no me acuerdo el usuario, pero César Augusto también debo ser casi en todas es algo Y así. de Bicho y Uniformes Ávila. @uniformes Ávila y @bicho.b. Bueno, punto V, como dicen acá. Y bueno, yo soy el doctor José Miguel Mata, me pueden conseguir en Instagram, en lo que hago yo de cirugía capilares. Me pueden contactar por ahí si necesitan una cirugía capilar, si son clínicas y necesitan un equipo también, los puedo ayudar con eso. Y bueno, en TikTok está con José Mata y esto es Conversaciones con José Mata. Muchas gracias, bro. Gracias, compadre.